Para la instalación del respirador es necesario elegir un área donde circule libremente el aire. Asimismo, evitar la proximidad de tejidos sueltos como cortinas y evitar la exposición directa a la luz del sol. Se recomienda poner el respirador sobre una superficie plana y estable y considerar que no debe ser un estorbo durante los procedimientos médicos. La conexión a una fuente de alimentación. Para ello se pueden emplear los 4 tipos de fuentes de alimentación: corriente alterna, corriente directa, la alimentación de batería interna o el adaptador de coche. Sin embargo, cuando se conecte a corriente alterna, el respirador seleccionará esta como su fuente de energía operativa. Podemos identificar los elementos que son las terminales de conexión, el cable y en especial el portacables. El portacables es importante ya que se colocará en la herradura ubicada en la parte posterior del respirador. De esta forma podemos ver cómo el portacables juega un papel importante para la sujeción del cable de alimentación hacia el respirador. Y podemos observar aquí las entradas de corriente alterna y de corriente directa. Como paso final tenemos la colocación de la terminal hembra del cable hacia el equipo y la terminal macho hacia la fuente de corriente alterna. Los resultados de haber realizado correctamente la alimentación de una fuente son el encendido de los indicadores de alimentación, que representan la conexión a una fuente de corriente alterna, de corriente directa y la recarga de la batería respectivamente. En el punto 6.4 se nos habla del circuito del paciente y como subtema encontramos la elección del tipo de circuito del paciente. Los circuitos de rama sencilla se usan con modos de respiración que no necesitan de mediciones de espirometría, mientras que los circuitos de doble rama se usan con modos de respiración que sí lo necesitan. La instalación del circuito del paciente. Este se monta dependiendo de la configuración del circuito utilizado y de los accesorios empleados. En pantalla podemos apreciar el circuito del paciente de rama sencilla con válvula expiratoria. Como primera sugerencia, tenemos que realizar una inspección rápida de los componentes para constatarnos de que no existe algún daño. Posteriormente, tenemos que lograr la instalación del filtro bacteriano. Este se va a conectar hacia el humidificador mediante un tubo corto del circuito. La salida del humidificador irá conectada hacia la entrada del colector de agua y la salida de este irá hacia la válvula expiratoria. Como paso siguiente tenemos que conectar un extremo del tubo de presión proximal, que se identifica como el elemento 7, al puerto de presión proximal de la válvula expiratoria, que es el elemento 5, y el otro extremo al puerto de presión del paciente del respirador, que es el elemento número 8. Finalmente tenemos que conectar un extremo del tubo de la válvula expiratoria, identificado como el elemento 6, al puerto de la válvula expiratoria y el otro extremo al puerto de la válvula expiratoria del respirador. Este es el circuito del paciente de doble rama. En él se nos reitera la importancia de la inspección temprana de los componentes para asegurarnos que no exista daño alguno. Nuevamente, el primer paso es la instalación del filtro bacteriano, posteriormente una conexión hacia la entrada del humidificador y una conexión de la salida del humidificador hacia la entrada del primer colector de agua. La salida del colector de agua irá directamente hacia la Y del paciente. La salida de la Y del paciente irá hacia un nuevo colector de agua. Y la salida de este colector de agua irá a otro filtro bacteriano. A este filtro se le conoce como filtro bacteriano expiratorio. Se debe conectar un extremo del tubo pequeño de presión proximal, que se identifica como el elemento 6, a la conexión del circuito en Y del paciente de doble rama, que es el elemento 5. Y el otro extremo al puerto de presión del paciente del respirador. Como siguiente paso tenemos que colocar el conjunto de válvula expiratoria, que es el elemento 9, en el puerto de expiración. Finalmente, se debe de conectar el tubo, que es el elemento número 8,
del conjunto de la válvula expiratoria al puerto de la válvula expiratoria, que es el elemento 13, del respirador. Para conectar el circuito de paciente de rama sencilla sin válvula, primeramente se debe inspeccionar que los componentes no presenten daño alguno. Posteriormente tenemos que instalar el filtro bacteriano, conectarlo con un tubo corto hacia la entrada del humidificador. La salida del humidificador irá hacia un colector de agua y la salida del colector de agua irá hacia el extremo del paciente. Finalmente tenemos que colocar una interfaz ventilada o una boquilla en el extremo del circuito del paciente, que iría en el elemento número 5. En el tema 6.5 se habla acerca de los filtros. Presenta dos tipos de filtro, el filtro de entrada de aire y el filtro bacteriano. El filtro de entrada del aire, con espuma y un medio de filtrado de partículas finas, está situado en la parte posterior del respirador y filtra el aire que entra en el respirador. Aquí podemos ver un esquema donde cabe mencionar que dicho filtro no es reutilizable. Por otra parte, el filtro bacteriano se emplea en aquellos circuitos de rama sencilla y doble rama para mantener la integridad del aire y así evitar complicaciones hacia el paciente. El humidificador añade humedad y calienta el gas del circuito del paciente. Se inserta en el circuito del paciente entre la salida principal y el paciente. Aquí podemos ver la colocación de dicho humidificador en el circuito de doble rama. Cuando se usa un dispositivo de humidificación, toda la condensación que se forma en el circuito del paciente se debe de recoger con un colector de agua. Si se advierte alguna humedad en el circuito del paciente, tenemos que cambiar los componentes mojados por componentes secos. En el punto 7 se nos habla del bloque expiratorio. Este se puede desmontar fácilmente del dispositivo para inspeccionarlo, limpiarlo o cambiarlo. No son necesarias herramientas especiales, ya que solo se sujeta con un solo tornillo cautivo ubicado en la parte inferior del dispositivo. A continuación podemos observar los esquemas de lo que se habla. Aquí tenemos el tornillo cautivo y aquí se muestra el bloque expiratorio. Para desmontarlo solo es cuestión de aflojar el tornillo cautivo para desmontar el bloque expiratorio. Para instalar de nuevo el bloque expiratorio es necesario deslizar el bloque expiratorio a su ranura y apretar el tornillo cautivo para la sujeción del bloque. Como paso adicional, cabe señalar que en cada uno de los desmontajes del bloque expiratorio se necesita recalibrar el sensor de flujo de expiración. Para la administración de oxígeno, es necesario saber que el flujo de oxígeno específico para el paciente depende de las características fisiológicas del mismo y que los ajustes En el 6.8 tenemos oxígeno. Para la administración de oxígeno, es necesario recordar que el ajuste del flujo de oxígeno debe configurarse para cada paciente, esto dependiendo de las características fisiológicas y de los ajustes del respirador, estableciendo una relación de medida del monitor de oxígeno calibrado. Para lograr la conexión, hay disponible un conector para la fuente externa de oxígeno en la parte posterior del respirador. Es esencial usar el acoplador especial suministrado con el respirador para conectar la fuente externa de oxígeno. Aquí podemos ver los elementos implicados en la conexión de oxígeno, que son el elemento especial acoplador, el conector del respirador, el perno y la lengüeta de bloqueo. Para conectar el sistema de suministro de oxígeno al respirador, primero hay que inspeccionar el conector del suministro de oxígeno para asegurarse de que no falte la junta tórica. Empujamos dicho conector de oxígeno al conector de oxígeno del respirador. El perno de bloqueo del conector de oxígeno del respirador se retira y la lengüeta de bloqueo del conector de oxígeno se suelta, garantizando así que el oxígeno quede bloqueado y sujeta a su sitio. Para encender el ventilador es necesario poner el interruptor I/O, que se trata de un interruptor tapado de dos posiciones, en la posición I. De esta forma, el respirador se va a encender, se realizará un autotest de encendido y los indicadores del panel frontal empezarán a parpadear. Sonarán brevemente las alarmas sonoras
la pantalla se iluminará y momentáneamente el logotipo Puritan Bennett aparecerá en pantalla. El indicador que está a la derecha de la tecla de ventilación se iluminará, indicando que el dispositivo está en modo de espera. Asimismo, durante 5 segundos aparecerá el menú de bienvenida. Bien, ahora vamos a hablar sobre los parámetros de menú de configuración, que constan de 3 parámetros principales. El primero es el acceso a la configuración de ajustes, el cambio de los parámetros del menú y la salida del menú. Para el acceso a configuración de ajustes debemos comprobar que el interruptor esté en la posición de apagado. Después se debe identificar la tecla de control de alarma y se debe mantener pulsada mientras cambiamos el interruptor a la posición de encendido. Se debe mantener aproximadamente pulsada la tecla de configuración por 3 segundos y después se debe soltar hasta que aparezca la pantalla de menú de configuración. Esta imagen es ilustrativa para que se entienda a qué nos hacemos referencia cuando decimos arriba, que va a ser este botón, abajo, este va a ser el botón de intro y aquí está el botón de control de alarma que se mencionó anteriormente. Para esto vamos a hacer 4 pasos principales. La primera es pulsar ya sea arriba o abajo para seleccionar el parámetro que se desea modificar. Se va a presionar intro en el valor del parámetro seleccionado y este va a parpadear. Después se va a pulsar arriba o abajo para modificar los parámetros seleccionados y volvemos a pulsar la tecla de intro. Es importante que esto lo hagamos antes de 7 segundos, ya que si no se llega a hacer la modificación de estos parámetros en 7 segundos, los cambios no se van a ver guardados, no se van a ver reflejados y los parámetros se van a quedar como habían estado en un caso anterior. Los parámetros que se pueden modificar dentro de este menú son la hora máquina, que es el contador que registra el tiempo total de ventilación en horas desde su fabricación. La fecha se va a visualizar en el formato de día, mes y año en 4 cifras. El tiempo se va a visualizar en el formato de horas, minutos y segundos. También se puede modificar el modo de ciclado, la presión relativa, la unidad de presión. Se puede ajustar también el tiger, la hora de paciente, que estos son los parámetros que lleva de horas que se ha ventilado al paciente. Y por último, la de mantenimiento. Para salir de la pantalla de configuración, solamente nos vamos a, poner el interruptor del panel posterior del ventilador en apagado, esperamos 30 segundos, ponemos el interruptor de nuevo en encendido y el ventilador ajustará auto set de encendido y luego regresará al modo standby. Para entrar a los parámetros de menú de preferencias debemos pulsar varias veces la tecla de abajo hasta que el cursor esté en la línea de preferencias como muestra en la imagen izquierda en la flecha rosa. Vamos a pulsar intro y nos aparecerá el menú de la imagen de la derecha. Para cambiar el ajuste de los menús, pulsamos arriba para poner el cursor en la línea de parámetros que vamos a modificar y después presionamos intro. Como hemos estado visto anteriormente, para ver que ya estamos dentro del menú, el cursor va a cambiar a la simbología de más y menos, el valor del parámetro va a parpadear y el triángulo, que en este caso es este, va a indicar que está lleno. Los parámetros de menú que podemos configurar es la retroiluminación, el contraste, volumen de alarma, sonido de tecla, parada intencionada del ventilador, alarma apnea, alarma de desconexión, visualización de curvas, circuito pediátrico, el informe de ventilación. Para salir de este menú vamos a pulsar la tecla intro cuando el cursor esté en volver a ventilación o saldrá automáticamente cuando no se haya detectado ninguna actividad en 15 segundos o cuando se acciona una alarma de alta prioridad. En el punto 7.4 se va a hablar sobre los ajustes del modo de ventilación, que antes de realizar cualquier modificación sobre este es importante tener en cuenta algunas consideraciones. La primera de ellas es que el modo de volumen intermitente mandatorio sincronizado se recomienda usar el circuito de doble rama. En segundo lugar es que el ajuste del volumen tidal expiatorio mínimo siempre debe permanecer activo, o al menos eso es lo que se recomienda.
Y por último, que el umbral del trigger de inspiración se ajuste a las necesidades de cada paciente o en su defecto que se personalice. Esto porque, por ejemplo, en pacientes pediátricos el nivel 1 funciona bastante bien, pero en un adulto este puede causar un autociclado, por lo que se recomienda que el profesional de la salud lo ajuste según las necesidades de su paciente. Ahora sí, para hacer el cambio del modo de ventilación, se puede realizar de dos formas. Uno es cuando el ventilador está en modo standby o cuando el ventilador está en uso. Aquí primero vamos a explicar el modo standby. Y bueno, el primer paso va a ser colocar el cursor en la primera línea del menú y esto se va a hacer usando la tecla hacia arriba. Sabremos que ya estamos ahí porque al lado de la primera línea hay un cuadro blanco que nos indica que es la línea seleccionada. Después se presionará la tecla intro para indicar que vamos a modificar el modo de ventilación y vamos a proceder a usar las teclas arriba hacia abajo para buscar el modo de ventilación que nosotros deseamos. Durante estos pasos, esta línea del menú va a estar parpadeando y no va a dejar de parpadear hasta que indiquemos que ya se ha seleccionado la que nosotros queremos. Y para hacer eso, tenemos que presionar la tecla intro, pero esto es solo cuando ya hemos seleccionado el modo de ventilación que nosotros deseamos. Es importante destacar que si pasan más de 7 segundos sin que nosotros estemos usando las teclas hacia arriba y hacia abajo o sin que nosotros confirmemos un modo de ventilación, el equipo en automático va a restablecer el modo anterior o el modo inicial que se tenía de ventilación. La segunda forma para cambiar el modo de ventilación es durante el uso del ventilador. Y antes de realizar cualquier modificación, es importante verificar que el cambio que vamos a hacer entre el modo de ventilación actual y el modo de ventilación que nosotros deseamos no sea tan radical el cambio que pueda causar incomodidad o riesgo en el paciente. Y el proceso para modificar el modo de ventilación en esta modalidad, vamos a seguir todos los pasos explicados durante el punto 7.4.1, es decir, en el modo standby, pero vamos a adicionar aquí algunos detalles. Que una vez que ya se hizo todo el procedimiento anterior, es importante identificar 5 secciones en nuestro monitor. El primero es que el nombre del nuevo modo seleccionado, que está marcado por el número 1 en la imagen. El segundo es el nombre del modo en curso, el modo que tenemos actualmente activado. El número 3 corresponde a los ajustes para el nuevo modo, que aquí nosotros también podemos modificarlos empleando las teclas arriba y hacia abajo. Y el número 4 corresponde a los valores para el modo en curso, que ahí se nos muestran las variables que se tienen en el paciente actualmente. Y la 5 es la línea de confirmación, que al seleccionar esta nosotros vamos a indicar que ya se desea el cambio entre el modo actual y el modo deseado o seleccionado. Aquí, como ya se explicó, vamos a utilizar la tecla hacia abajo hasta llegar a la sección que dice cambiar modo. Y una vez que ya deseemos realizar el cambio entre ambas ventilaciones, vamos a presionar la tecla intro. Y de este modo, al finalizar el último ciclo de inspiración o expiración, se va a hacer el cambio entre un modo de ventilación al otro. Es importante destacar aquí que no necesariamente se tiene que hacer el cambio de modo teniendo al paciente conectado. Se puede usar esta modalidad simplemente para preparar el ventilador para una nueva sesión y los parámetros que nosotros ya hemos ajustado se van a almacenar en el ventilador y van a permanecer ahí incluso cuando apaguemos el equipo. Otro punto a destacar es que
Si queremos modificar los parámetros del modo no activo o el modo que hemos seleccionado, pero que no está en curso, en la pantalla, al lado derecho se nos va a mostrar la variable que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, S2 corresponde a alguna de las variables que se muestra a la izquierda y las podemos modificar mientras está en curso otro modo de ventilación. Y el cambio solo se va a hacer cuando nosotros confirmemos en la parte de cambiar modo. Para los ajustes de los parámetros de ventilación, es importante mencionar que la ventilación no se interrumpe con el ajuste de un valor, continúa según los ajustes anteriores. Los nuevos ajustes se aplican solamente después de confirmarse y sincronizarse en el siguiente ciclo de respiración. Para esto vamos a tener el siguiente proceso. 1, vamos a poner el cursor en la línea del parámetro que se desea modificar. Y 2, se va a validar su intención de modificar los parámetros utilizando el valor intro. ¿Cómo sabemos que ya seleccionamos eso? 1, va a cambiar el pulsor a esta manera, que es un más y un menos. 2, va a parpadear el parámetro que hayamos seleccionado. Y por último, se va a visualizar una ampliación del valor del parámetro del lado derecho. Se debe pulsar arriba o abajo para seleccionar el valor deseado para el parámetro. Y por último, se debe presionar Intro para confirmar el valor de selección. Es importante también mencionar que se tienen 7 segundos para seleccionar los parámetros. Si no se confirma el cambio de parámetro pulsando Intro, el ventilador restablece el valor anterior del parámetro. Ahora, la compatibilidad entre los parámetros de ventilación es que los rangos de ajuste de ciertos parámetros están limitados para ser compatibles con los niveles de otros parámetros y aparecerá normalmente un mensaje diciendo ajuste limitado por e identificará el parámetro o parámetros que están bloqueando el ajuste. Un ejemplo lo tenemos en esta imagen, donde se muestra que la presión de soporte no se puede fijar por encima de 35 cuando la presión expiratoria positiva, que es el PEP, se encuentra en 20. La presión relativa está fijada en este valor, pero está limitado por la presión expiratoria positiva, porque no puede exceder las 55 mBars. Entonces, hay dos opciones. La primera es permitir que el ajuste de la presión expiratoria positiva permanezca en 20, pero la presión de soporte no la vamos a poder aumentar. O reducir la presión expiratoria positiva, que es la PEP, para que el ajuste de la presión de soporte pueda fijarse por encima de los 35 y de esta manera asegurar que la suma no sea mayor a 55. Ahora, la compatibilidad entre los parámetros de ventilación y los de alarma se explica más a detalle en el punto 7.8, pero es importante fijar un parámetro de ventilación tiene prioridad sobre el ajuste de umbral de una alarma y lleva al reajuste automático del ajuste de umbral de la alarma, por lo que la interdependencia entre ambos permanece sin cambios. Para el ajuste de los parámetros de la alarma, para modificar un parámetro de la alarma, vamos a asegurar que este esté visualizado en el menú de alarmas. Vamos a poner el cursor junto al parámetro de la alarma que vamos a modificar y vamos a validar pulsando la tecla de intro. Aquí podemos ver que el cursor va a cambiar de más a menos, ya sea que el parámetro que escojamos sea mínimo o el máximo, va a parpadear, en este ejemplo es el mínimo, y del lado derecho va a aparecer en zoom el parámetro que hemos seleccionado. Es importante que cuando la alarma se ajuste en off, la alarma no se va a accionar automáticamente cuando se alcance su límite de ajuste. Para el bloqueo de umbral de la alarma, el ajuste de un parámetro de ventilación tiene prioridad sobre el ajuste de umbral de la alarma. Si se modifica el umbral del ajuste de alarma, no se puede cambiar el parámetro de ventilación. Y cuando se alcanza el límite de ajuste de alarma, aparecerá el mensaje ajuste limitado por y el parámetro que se haya seleccionado. Es importante mencionar que las alarmas ajustables no deben de cancelarse sistemáticamente. En vez de ello, deben ajustarse según las necesidades y estado del paciente.
También deben introducirse las preferencias y ajuste de alarmas por defecto antes de usar el ventilador. Y por último, fijar los límites de la alarma en valores extremos podría hacer que las alarmas del ventilador funcionen mal. El menú de USB se visualiza automáticamente cuando el dispositivo de memoria USB se conecta al ventilador, no importa si el ventilador está en marcha o no. Solo se puede conectar un dispositivo de memoria USB a la vez, de lo contrario aparecerá un mensaje de error. Se muestra aquí una tabla de las especificaciones del dispositivo USB, que vemos que son las características, la compatibilidad del USB, el número de archivos y el tamaño. El punto 7.8 nos habla sobre el bloqueo del panel del control del ventilador, que este modo se recomienda activar cuando el ventilador va a ser empleado en domicilios o casas donde no habrá supervisión de algún especialista en salud. Los parámetros que se bloquean están relacionados con el ventilador, las alarmas y el modo de ventilación predefinido. El primer paso para activar este modo consiste en presionar las teclas denominadas arriba y abajo durante un tiempo no menor a 6 segundos. Las dejaremos de presionar cuando en el monitor veamos que en la esquina superior derecha se ha activado un icono de una llave, como se muestra en la figura. En ese momento es cuando podemos dejar de presionar ambas teclas. Y finalmente, para verificar que el modo ha sido activado correctamente, debemos de observar que las líneas que antes estaban precedidas por un cuadro blanco, ahora están precedidas por un guión, como se muestra a continuación. Que como se puede observar, primero son cuadrados y una vez que se ha activado el modo de bloqueo, ya son guiones. Para inhabilitar la tecla de bloqueo, vamos a pulsar al mismo tiempo la tecla de arriba y abajo durante al menos 6 segundos y nos va a aparecer el símbolo de la tecla de bloqueado, va a desaparecer. El símbolo es como un tipo de llave, y el símbolo inicial de acceso a la línea aparecerá delante de cada línea. En el paso 7.10 se va a hablar sobre cómo iniciar la ventilación. Y bueno, previo a esto es importante verificar dos cosas. Primero, se recomienda consultar el apéndice E, donde se habla sobre todos los pasos que se deben de realizar antes de comenzar la ventilación. Y estos incluyen verificar que las conexiones del circuito de ventilación sean las adecuadas, que no exista obstrucción en estos, que los filtros estén en funcionamiento adecuado, que el circuito esté bien montado y que la configuración de ventilación, ya sea simple o doble, sea la correcta. Ya una vez que hemos verificado que el circuito está en el estado adecuado y correcto, se procede a fijar los valores de los parámetros en el menú de preferencias, que esto ya se explicó en la sección 7.3 y se aconseja revisar. Una vez que ya se han seguido estos pasos, lo primero es verificar que el ventilador esté en el estado standby. El estado standby se activa cuando el ventilador está encendido, pero no está en funcionamiento el ventilador. Es decir, que no se ha activado la ventilación y esto va a ser lo que vamos a observar en el monitor, lo que se está mostrando en la pantalla ahora. Y el primer paso para iniciar la ventilación va a consistir en presionar la tecla de ventilación on and off. La vamos a presionar e inmediatamente vamos a ver que el indicador azul o la luz azul se va a apagar. Una vez que la luz se ha apagado, vamos a escuchar o debemos esperar a escuchar un pitido. Y una vez que ya hemos escuchado el pitido, se va a iniciar la ventilación. Y una vez que se inicia la ventilación, también podemos visualizar los parámetros de esta en la pantalla. El punto 7.11 habla sobre la interrupción de la ventilación, que es muy importante remarcar que antes de comenzar este proceso es fundamental verificar que el paciente ya no esté conectado al circuito de ventilación. Esto porque si la máscara se tiene
cuando se ha detenido la ventilación, el paciente podría inhalar cantidades muy grandes de dióxido de carbono y esto puede provocar insuficiencia respiratoria, asfixia o incluso la muerte, por lo que es fundamental retirar la máscara antes de detener la ventilación. El primer paso para detener la ventilación va a consistir en presionar la tecla ventilación on and off por 3 segundos, aunque este tiempo puede ser un poco más largo y a continuación se les va a decir cuándo se debe de remover el dedo del botón. Una vez que lo hemos presionado, esperamos observar en la pantalla que nos aparezca un mensaje que diga mantener durante 3 segundos. A continuación, se nos va a mostrar en la pantalla uno que diga liberar, pero no vamos a soltar aún el botón. Vamos a esperar a escuchar un pitido doble y una vez que hemos escuchado este pitido doble, ya podemos quitar nuestro dedo del botón. Y para verificar que el proceso se ha llevado con efectividad o que efectivamente se ha detenido la ventilación, observamos que el indicador al lado del botón se ha encendido. Para apagar el respirador, es necesario poner el interruptor I/O en la posición O. De esta forma, el indicador azul que está a la derecha de la tecla ventilación se apagará y finalmente la pantalla del respirador se apagará también. Bien, en esta práctica se realizó una investigación del manual de usuario del ventilador Puritan Bennett 560. Nuestro equipo se centralizó en la teoría de operación, que es una de las partes más importantes, ya que indica el uso de cada uno de los parámetros que se tiene en este equipo. Así, podemos maniobrarlo adecuadamente y si llegara a tener una falla, saber o intuir dónde está el problema. Como hemos visto a lo largo de estos últimos meses, el uso de los equipos como ventilador mecánico y el monitor de signos vitales ha sido de fundamental importancia para combatir la pandemia del COVID-19. Estos equipos han jugado un gran papel para la monitorización, el tratamiento o recuperación de los pacientes con COVID-19. Es por ello que se debe estudiar a fondo su funcionamiento basándonos en los manuales de usuario para poder tener mayor información de cada uno de estos.